Imagina que estás buscando un nuevo hogar, pero no has tenido éxito en encontrar una vivienda que se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Tus pensamientos, creencias y emociones actuales están estructurando la realidad de tal manera que esa situación de escasez o dificultad persiste. Sin embargo, al cambiar tu enfoque mental y emocional, puedes influir en el campo cuántico para manifestar una vivienda adecuada. Jacobo Greenberg Silverbaum, un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, en una propuesta para entender la relación entre la conciencia, el cerebro y la realidad, elaboró el libro denominado Teoría Sintérgica. En este libro, Greenberg explora la idea de que el cerebro humano no solo percibe la realidad pasivamente, sino que la co-crea a partir de una interacción constante con una estructura de fondo que él llama el campo sintérgico. Bienvenidos a Despertar Consciente, un espacio creado para guiarte a la expansión sin límites de tu conciencia, adentrándote en el mundo espiritual para alcanzar tu iluminación y que seas el imán más poderoso que existe. Sumérgete en este viaje de conocimiento. Empecemos. El término sintergia es una unión entre las palabras síntesis y energía. Según Greenberg, la percepción de la realidad no es una representación directa del mundo externo, sino más bien una construcción que emerge de la interacción entre el cerebro y el campo sintérgico. El cerebro, al recibir información del entorno, la sintetiza y estructura, lo que da lugar a nuestra percepción limitada de nuestra realidad. Aquí se propone que existe un campo energético universal, al cual se le denomina látice, subyacente a toda la realidad. Este campo es una matriz de información que contiene todas las posibilidades de la existencia en cada uno de sus puntos, y la conciencia humana interactúa con él, seleccionando y organizando esa información para crear la percepción individual de la realidad. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg se conecta profundamente con el concepto de expansión de la conciencia al proponer que la percepción humana de la realidad no es fija, sino moldeable, y que puede expandirse más allá de los límites habituales de los sentidos y el cerebro. Imagina que observas una manzana roja. La luz que incide sobre la manzana refleja longitudes de ondas que el cerebro interpretará como rojo. Pero en realidad, los colores no existen. En el mundo físico, los colores no existen como tales. Lo que llamamos colores es simplemente luz que se refleja en objetos con diferentes longitudes de onda. La luz blanca, por ejemplo, contiene todas las longitudes de onda, mientras que los objetos absorben algunas y reflejan otras. El cerebro funciona en niveles algorítmicos. Estos niveles actúan como un filtro o interfaz entre la información cuántica externa, que es amorfa e ilimitada, y nuestra experiencia consciente. En el caso de los colores, en el primer nivel algorítmico, los conos en la retina traducen las diferentes longitudes de onda de luz en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico. En el segundo nivel algorítmico, en el córtex visual, estas señales eléctricas se organizan en patrones de activación neuronal que codifican diferencias en matices, brillo e intensidad. En el tercer nivel algorítmico, aquí es donde el cerebro sintetiza la información cruda, las diferencias en longitudes de onda, con la estructura informacional del campo cuántico. Aquí, el cerebro crea la experiencia del color. El color no es una propiedad objetiva del mundo, sino una interpretación algorítmica del cerebro basada en su interacción con la realidad externa. Lo mismo sucede con el tiempo. En el mundo físico, el tiempo, como lo percibimos cotidianamente, pasado, presente, futuro, no es una propiedad objetiva del universo. La física moderna, particularmente la relatividad de Einstein, nos muestra que el tiempo no es constante y depende de factores como la velocidad y la gravedad. Desde la perspectiva sintérgica, el tiempo es una proyección interna del cerebro que organiza la experiencia en una secuencia lineal. El cerebro no percibe directamente el tiempo, sino que lo construye a partir de la información que recibe del entorno y su propia actividad interna. Esta construcción del tiempo permite al cerebro dar sentido a los eventos, relacionándolos con el antes, el ahora y el después. Imagina que estás esperando un autobús que debería llegar en 10 minutos. Durante la espera,
sientes que el tiempo pasa más lentamente de lo habitual. Pero cuando llega el autobús y subes, el viaje de regreso a casa parece pasar rápidamente. No existe una entidad objetiva llamada tiempo lento o tiempo rápido. Solo hay cambios en tu entorno, la gente caminando, el sol moviéndose en el cielo, etc., que el cerebro recoge como señales sensoriales. Tu cerebro detecta estos cambios externos a través de tus sentidos, como la luz del sol, el ruido de los autos o el movimiento de las personas alrededor. Compara esos estímulos con tu experiencia pasada de esperar. Sintetiza esa información con su estructura interna y con la información del campo cuántico externo, y al no tener muchos estímulos novedosos, tu cerebro crea la percepción subjetiva de que el tiempo está pasando despacio. O, por el contrario, rápido. Sin embargo, el tiempo no existe objetivamente. La sensación de que el tiempo pasa lento o rápido es una construcción algorítmica que depende de cómo tu cerebro procesa la información sensorial y su interacción con el campo informacional externo. El tiempo, como los colores, es solo una experiencia creada por el cerebro para organizar la realidad que percibimos, pero no es una propiedad intrínseca de esa realidad. Greenberg sugiere que la realidad no es completamente objetiva ni subjetiva, sino que se construye en la interacción entre ambas. Esto significa que cada individuo percibe una versión ligeramente diferente del mundo, influenciada tanto por su propia estructura cerebral como por el campo sintérgico. Las neuronas y las redes neuronales en el cerebro juegan un papel clave en la forma en que se organiza la información del campo sintérgico. El cerebro actúa como una especie de filtro y organizador, seleccionando y estructurando ciertos aspectos de este campo para formar una percepción coherente del entorno. En su teoría, Greenberg también explora cómo los estados alterados de conciencia, como la meditación profunda, los sueños lúcidos o el uso de ciertas sustancias psicodélicas, pueden modificar la manera en que el cerebro interactúa con el campo sintérgico, permitiendo percepciones y experiencias distintas de la realidad. Todo esto no solo te permite unir y entender la realidad, también te permite influir en ella. Al cambiar la percepción de la realidad, puedes cambiar la realidad. Esto significa que al modificar nuestros pensamientos, creencias, emociones y nuestra forma de prestar atención, no solo estamos cambiando nuestra experiencia subjetiva, sino que estamos cambiando la realidad misma que vivimos. La atención y la intención juegan un papel crucial en la percepción y, por tanto, en la creación de la realidad. La atención es el filtro que decide qué aspectos del campo informacional serán integrados en la realidad que experimentamos. Si cambiamos el foco de nuestra atención hacia diferentes aspectos de la realidad, cambiamos lo que nuestra mente percibe y, en consecuencia, la realidad misma. Al reconocer esto, la transformación personal es el primer paso para la creación u materialización de tu realidad deseada. La expansión de la conciencia no solo implica una percepción más amplia de la realidad, sino también una transformación interna. Al cambiar la forma en que se interactúa con el campo sintérgico, se puede alterar la experiencia de la realidad personal. Esto puede llevar a una mayor autocomprensión, un sentido de conexión con el universo y una percepción menos limitada. Nuestra conciencia interactúa constantemente con el campo sintérgico, una matriz energética que contiene toda la información del universo. A medida que una persona desarrolla su conciencia o la expande, a través de prácticas como la meditación, la introspección o estados alterados de conciencia, su capacidad para acceder a este campo y estructurar información cambia. La expansión de la conciencia, en este sentido, sería una mayor habilidad para percibir y conectarse con esta estructura universal subyacente, lo que resulta en una visión más amplia y profunda de la realidad. Estos estados alterados, como la meditación o el uso de sustancias enteogénicas, permiten al cerebro reorganizar la interacción con el campo sintérgico. Estos estados podrían facilitar una expansión temporal de la conciencia,
permitiendo a los individuos experimentar realidades que normalmente no son accesibles en la conciencia ordinaria. Estas experiencias pueden llevar a percepciones más profundas sobre la naturaleza del yo, del universo y de la interconexión del todo. En un estado de conciencia expandido, el cerebro puede sintonizarse con aspectos más sutiles del campo sintérgico, lo que permite experimentar fenómenos como la intuición aumentada, la telepatía, la sincronicidad o incluso experiencias místicas de unidad con el todo. Estas percepciones ampliadas son vistas como manifestaciones directas de una conciencia que ha trascendido sus límites normales. En Despertar Consciente, te encaminaremos sin límites hacia la unificación para que logres materializar lo que tu campo neuronal lleva periodos intentando decodificar. Hasta la próxima.